Hermanos, tengan todos ustedes un bonito día. El día de hoy vamos a comenzar con la parte 26 acerca de este seminario en el que estamos tratando sobre la fecha del retorno de Cristo. En esta clase vamos a ver acerca de, bueno, la segunda parte acerca de los 4000 años que apuntan al desierto de la tentación, ¿no? Cuando Cristo fue tentado en el desierto. ¿Por qué esas citas que donde Ellen White menciona que pasaron 4000 años en el que Cristo fue tentado en el desierto? No fueron 4000 años de pecado, sino, como hemos visto, fueron 4000 años de degradación, ¿no? Mental y moral. Y bueno, vamos a continuar con ese tema, ¿ok? Antes de todo, vamos a iniciar la clase con una oración, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, por favor, para poder entender tu palabra, para que este tema, Señor, ya quede de una vez bien comprendido y bien entendido, Señor, por parte de los hermanos que están aquí en vivo y también por parte de los hermanos que van a ver el video en diferido por el canal de YouTube. Te lo pedimos, por favor, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Padre. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, parte 26 del seminario, si hay fecha para el regreso de Cristo, ¿no? En esta parte vamos a seguir viendo el tema de la tentación de Adán y Eva en el Edén y la relación que existe entre lo que sucedió en este momento con los 4000 años que apuntan a la tentación de Cristo en el desierto, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, hermanos, ¿no? Ya la semana anterior hemos estado viendo la primera parte de estas dos clases, ¿no? La primera parte donde hemos visto pues que Adán y Eva fueron tentados antes de pecar. Un tiempo antes ya ellos venían escuchando una voz extraña, ¿no? La voz de la serpiente. Y bueno, en esta clase vamos a continuar con esto, ¿ok? Avancemos. Entonces, la lectura es continua, ¿no? La lectura continúa de la semana anterior, ¿ok? Dice, Satanás tentó a Eva en el Edén y ésta argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay un paralelo. Hay un paralelo. Satanás ejerce su poder hipnótico sobre Adán y Eva y después, 4000 años después, también quiere ejercer ese mismo poder sobre Cristo. Pero cuando Cristo le refuta con las sagradas escrituras, con un escrito está, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Se dan cuenta que aquí, hermanos, ya existe un paralelo entre estas dos situaciones. Adán y Eva entonces fueron hipnotizados y es obvio, bueno, es obvio porque lo estamos leyendo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que si Adán y Eva no hubieran caído en esa hipnosis si no hubieran caído en esa hipnosis que Satanás los hizo, entonces no hubieran pecado. ¿Y por qué cayeron en esa hipnosis? Porque desobedecieron los mandatos de Dios. Ya hemos visto ya, y vamos a verlo en esta clase también. No sé si me captan, pero cuando Cristo va al desierto en la tentación, Satanás trata de ejercer su poder hipnótico sobre Cristo, trata de ejercer su poder sobre Cristo, trata de hipnotizarlo también, y estamos leyendo acá, pero Cristo no cae en esa hipnosis, no cae en esas tentaciones. Entonces Satanás no triunfó en ese momento, y no triunfó nunca, obviamente, sobre Cristo. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera caído en esa hipnosis? Entonces Cristo hubiera pecado también. Y ahí se perdía todo el plan de salvación. Pero Cristo no cayó en esa hipnosis.
¿Se dan cuenta ese paralelo? Entonces, para que Adán y Eva lleguen a pecar, primero tuvo que haber que una hipnosis, una tentación, y prestar atención a eso. ¿Estamos? Sigamos, la cita es bien clara. Sigamos, hermanos. Dice, Satanás tentó al primer Adán en el Edén, al primer Adán, y Adán razonó con el enemigo, dándole así la ventaja. Bien, miren, dice, Satanás tentó al primer Adán en el Edén, y Adán razonó con el enemigo, dándole así la ventaja. O sea, Adán también razonó con el enemigo. O sea, te das cuenta que antes de que cometan el pecado, ya Adán y Eva, los dos, ya comenzaron a caer en esa hipnosis, comenzaron a caer en esa influencia satánica, antes de caer en pecado. Porque en la palabra de Dios se nos dice pues que Eva es la que habla con el enemigo, claro, en ese momento cuando ya iba a pecar, pero Adán también razonó con el enemigo. O sea, antes ya Adán estaba en su mente el tema. Satanás ejerció su poder de hipnotismo sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer este poder sobre Cristo, ¿no? Ya lo hemos leído, pero estamos leyendo otra cita. Dice, pero después de citar la palabra de las Escrituras, Satanás supo que no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Está claro, ¿no? Ejerce su poder de hipnosis sobre Adán y Eva y lo quiere ejercer sobre Cristo. Pero Cristo no cayó en eso. ¿Estamos? Sigamos. Dice, si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva diciéndole, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esta primera parte? Con que Adán y Eva fueron hipnotizados, ¿no? Antes de caer en pecado, fueron hipnotizados, obviamente. ¿Se entendió? Y así, como hipnotizó a Adán y Eva, así también 4000 años después quiso hipnotizar a Cristo en la tentación, en el desierto, pero no lo logró. Es por eso que Adán y Eva cayeron en esa hipnosis, en esa influencia. Y luego 3 años y medio después, a los 33 años y medio, pecan, ¿no? A los 30 años fueron hipnotizados, fueron tentados, no pasaron la prueba y 3 años y medio después caen en el pecado. En cambio, Cristo, a los 30 años, es tentado por el enemigo le quiere hipnotizar, pero él no se deja. Entonces no triunfó Satanás sobre Cristo. Ahí está el paralelo. Entonces, mientras Adán y Eva, después de los 30 años, comenzaron a descender, ¿no? A degradarse mentalmente, Cristo después de los 30 años comenzó a elevarse, ¿no? Es esa diferencia. Adán y Eva se fueron para abajo hasta caer en el pecado y Cristo se fue para arriba, ¿no? Hasta morir en la cruz y salvarnos. Ahí está el paralelo. ¿Alguna duda hasta acá, mis hermanos? ¿Se entendió? ¿Se entendió las citas que estamos leyendo? Sí, hermano. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Dale, sigamos. Sigamos entonces, a ver. Dice, el verdadero conocimiento tiene su origen en Dios. Satanás insinuó en las mentes de nuestros primeros padres el deseo de un conocimiento especulativo. Este era un vasto campo al cual Satanás estaba tratando de conducir a Adán y Eva, y es el mismo campo que él abre con sus tentaciones ante el mundo de hoy, ¿no? Satanás les dijo a Adán y Eva, bueno, si comen de este árbol van a tener más conocimiento, ¿no? Atrajo a Adán y Eva con eso también. Conocimiento especulativo, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. De ningún modo podía verse privada de su felicidad. Esa pareja dichosa se obedecía a Dios. Pero como no obedeció, ¿no? Cayeron, pues.
Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciesen a Dios y perdiese su derecho al favor divino. Es decir, Satanás no podía venir de frente a Adán y Eva a hacerles caer en pecado. No, tenía que preparar el camino, tenía que preparar todo. Pero dice, ¿no? Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciese a Dios. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver cómo Eva comenzó y Adán y Eva comenzaron a desobedecer a Dios. Recordemos, Dios les había dado muchos mandamientos, pero solo uno era penado con la muerte. Solo uno era penado con la muerte. Y eso ya lo hemos visto la semana anterior. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer a fin de que incurriesen en la desaprobación de Dios y fuesen puestos bajo la influencia más directa de Satanás y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Es todo lo que venimos diciendo, ¿no? Antes de caer en pecado, primero tenían que desobedecer a Dios, primero tenían que estar bajo la influencia de Satanás. Una vez que ya estás bajo esa influencia, pecas. Es lo que le pasó a Adán y a Eva. Se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. Tenía que hacerle insinuaciones contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que decía. Luego, excitar la curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes insondables de Dios, es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable, y razonar acerca de la causa de sus restricciones con respecto al árbol del conocimiento. Tenía que hacerles insinuaciones contra la veracidad de Dios. Satanás no fue, ¡pum!, de frente a que pequen, no. Tenía que hacer insinuaciones, tenía que hipnotizarlos, tenía que preparar un camino para que después caigan en pecado. No fue de la noche a la mañana, esto tomó un tiempo. Lo estamos viendo. Sigamos, mis hermanos, sigamos. Dice, Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Dice, ella, mira, quiero que por favor presten atención a esta cita, ¿ya? Dice, Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Ella erró primero al apartarse de su esposo. Ahí está. ¿Cuál fue su primer error? Apartarse de su esposo. ¿Y qué le había dicho Dios a Eva y a Adán? No se separen, porque si se separan, corren más riesgo de caer en pecado. Corren más riesgo de ser tentados. Entonces, Eva se separa, se aparta de su esposo. ¿Desobedeció? Pregunto, ¿desobedeció a Dios, sí o no? Vamos, hermanos, ¿quién me responde? Sí, hermanito. Ya, desobedeció a Dios, pero al desobedecerlo, ¿pecó? No. No, porque el pecado era comer el fruto, y eso ya hay que grabarlo, hermanos, porque eso lo hemos visto la semana anterior. El pecado era comer del fruto. El pecado no era apartarse de su esposo. El pecado no era estar contemplando el árbol del conocimiento, no, el pecado era comer del fruto. Pero eso sí, Dios les había dicho, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Y ellos pues desobedecieron, ¿no? Se apartó de su esposo, eso fue el primer error. Luego, al demorarse cerca del árbol prohibido, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? No investiguen el árbol, no lo contemplen, no estén mirando el árbol, contemplándolo, no, salgan de ahí, porque eso es una tentación. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, en este caso Eva se demoró cerca del árbol prohibido, estuvo contemplando el árbol. Entonces ahí también desobedece a Dios, pero no peca, pero ya está bajo esa influencia, ¿sí o no? Porque está haciendo todo lo que Dios le dijo que no haga. Y después, al escuchar la voz del tentador, al punto de dudar de lo que Dios había dicho. O sea, primero se aparte de su marido, luego está cerca del árbol prohibido contemplándolo, y luego escucha la voz del tentador. Pero mira cómo Satanás, paso por paso, iba atrayéndolos hacia él, ¿no? Paso a paso. Y cada paso que y cada paso que Eva daba para acercarse a Satanás, cada paso que daba estaba
quebrantando un mandato que Dios le había dicho, ¿no? Y así poco a poco se acercaba más a Satanás y obviamente ya hasta que al final no aguantó, no tuvo dominio propio y pecó. Pero se dan cuenta que todo fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, todo fue un proceso. Se entendió la cita, ¿verdad? Está bien clara esto. Sí, claro. Exacto. Dice, Eva se acercó al árbol prohibido, curiosa por saber cómo la muerte podía encubrirse en el fruto de tan hermoso árbol. Mira, o sea, Eva ya comienza a pensar en el sentido de filosofar y saber cómo la muerte podía encubrirse en ese hermoso árbol del conocimiento, ¿no? Dios le ha dicho, no investigues ese árbol, pero ella no, ella se comenzó a investigar, a pensar en el sentido de a filosofar acerca de ese árbol, qué pasará si como, qué pasará si se dan cuenta. Cuando ella ya comienza con ese pensamiento, ¿ustedes creen que ya Eva estaba mentalmente al 100% perfecta? ¿Quién me responde? No, estaba inclinándose ya hacia el... Ya había esa parte, o sea, mira cómo es el ser humano, ¿no? Esa parte de perfección ya la iba perdiendo mentalmente, porque un ser perfecto, o sea, un ser perfecto no puede estar pensando eso, porque es perfecto. Pero ya cuando Eva comienza a dudar y a curiosear es porque ya estaba bajo la influencia satánica. Esa semilla ya estaba dentro de ella, estaba ya comenzando a dar esos pensamientos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Ellen White dice pues que 4000 años de el ser humano dejó la perfección, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ya Eva ya no era perfecta mentalmente, estaba, ¿no? Medio loquita en el sentido de que mentalmente no estaba al 100%, sino ya esa perfección ya se iba perdiendo. Si has desobedecido a Dios, como lo vemos en la cita anterior, claro que la perfección se va perdiendo. Estás desobedeciendo a Dios. Y ya no eres perfecto. Desobedeciste a Dios. Perfecto es perfecto. Se sorprendió al escuchar sus propios pensamientos repetidos por una extraña voz. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva no se había dado cuenta que al pensar en voz alta había revelado sus pensamientos. Es decir, Eva hablaba consigo misma. Eva hablaba sola consigo mismo. Y ella no se dio cuenta de que al hablar sola, en voz alta, Satanás la estaba escuchando, ¿no? Lo que decía. Entonces, como si hubiera leído sus pensamientos, pero no, porque ella hablaba sola. Por tanto, se asombró al escuchar sus dudas repetidas por una serpiente. ¿Y por qué un ser perfecto supuestamente tenía dudas? O sea, dudas, claro, Adán y Eva tenían dudas con respecto a otras cosas, ¿no? A las constelaciones, hemos visto a la física, ¿no? A la naturaleza y esas cosas. Pero dudas con respecto a algo que Dios le ha dicho, esto no toques, esto no lo mires, no te separes de tu marido, no contemples el árbol. Dudas con respecto a eso cuando era un mandamiento directo que Dios les había dado, que no estén contemplando el árbol y todo eso, ya es porque Eva ya mentalmente ya no estaba al 100% perfecta, ¿no? Eva se apartó de su esposo mientras admiraba las bellezas de la naturaleza en la creación de Dios y se deleitaba con los colores y las fragancias de las flores y la belleza de árboles y arbustos. Pensaba en la restricción que Dios había establecido en relación con el árbol de la ciencia. De nuevo piensa en la restricción que Dios le dijo. Se complacía en la belleza y abundancia que Dios había provisto para satisfacer cada necesidad. Todo esto nos ha sido dado por Dios para gozarlo, dice, pensaba Eva. Todo es nuestro, dijo, ¿no? Porque Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eva ya comienza a dudar, comienza a pensar de por qué Dios le ha restringido eso. ¿Ah? ¿Se dan cuenta qué es cómo Satanás ya te pone esa duda, te pone esa influencia, esa hipnosis para pensar en cosas que Dios te ha dicho que no lo hagas? Es porque ya Eva mentalmente no estaba al 100% bien, ¿no? Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido.
no se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar. Y mira, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó, ¿no? Se metió dentro de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Es decir, Satanás se mete en la serpiente, se posesiona de la serpiente y la serpiente comenzó a comer el fruto del árbol del conocimiento. La serpiente sí podía comer, pues, ¿no? La restricción era para el hombre, ¿no? Y Satanás, dentro de la serpiente, comienza a comer del fruto del árbol del conocimiento. Claro, y mientras la serpiente comía de ese fruto, Eva pues miraba, ¿no? Y decía, oye, mira. O sea, quedaba contemplando lo que la serpiente hacía al comer ese fruto. Y Dios le dijo, no investigues del árbol, no contemples ese árbol. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo de 12 al 16. Y acá hay que prestar mucha atención también. Dice, para poder entender todo este tema, ¿no? Que el pecado no viene, ¡pum!, así de la noche a la mañana. El pecado, para que uno peque con este tema, ¿no? Que estamos tratando, primero se origina en la mente y ya luego cometes el acto. Miren, ¿eh? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Adán y Eva no resistieron la prueba que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, cuando de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. ¿Acaso Eva no fue atraída y seducida por ese mal deseo de querer ese fruto? Pero ¿por qué se sintió atraída a eso? ¿Cómo supuestamente, no? Bueno, vamos a decir, ¿cómo un ser perfecto como Eva y Adán podían sentirse atraídos a ese fruto? Si son perfectos, y Dios le dijo que no. ¿Cómo podían tener ese mal deseo de ser atraídos y seducidos por ese fruto? Cuando Dios les dijo que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Es decir, primero, ¿qué es lo que sucede con la concupiscencia? Se concibe, así como una mujer embarazada, ¿no? 9 meses, ¿no? Concibe. Después de concebir, da a luz al pecado. O sea, primero está la semilla, primero está la idea en la mente, lo concibes, ya está en tu decisión si lo ejecutas o no. Porque puedes concebirlo y lo puedes abortar también. O sea, lo concibes, pero tú dices, no, esto está mal y no tengo que hacerlo, y no lo haces. Pero si lo haces, lo ejecutas, ya pecaste. Pero decir que eso está mal, cuando ya estás en la influencia de Satanás, es bien difícil, ¿no? Porque no tienes dominio propio. Entonces, todo es un proceso, hermanos. ¿Qué dice ¿qué dice, no? Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, primero está el tema de la concepción, el tema en el que, por así decirlo, ¿no? Una mujer lleva 9 meses a un niño en el vientre, a un ser humano en el vientre, y, ¿no? Entonces, ese símil que hace Santiago acá, ¿no? Lo concibes y luego das a luz al pecado. O sea, primero lo concibes en la mente y luego lo ejecutas. ¿Se entendió esto, mis hermanos? ¿Se captó? Que todo es un proceso, que no es que yo peco y ya está, sino que para pecar hay algo detrás, siempre. Entonces, se concibe la idea y luego se peca. ¿Estamos? Sí, Sí, hermano. ¿Se entendió? ¿Se entendió? sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? Concibieron la idea, 30 años, a los 30 años conciben la idea y están ahí, hasta que después pecan, ¿no? Dime, Carmen, te escuchamos. Hola, hermanito, sí, eso es como lo que dice el hermano Víctor, ¿verdad? De cuidar las avenidas del alma. Mientras esas avenidas no se abren, o sea, perdón, si se abren, o sea,
contemplando cosas que no debemos de contemplar, hasta allí no se ha pecado, porque no ha concebido como usted dice. Pero si ya se abrió, entonces ahí donde nos colocamos en el territorio del tentador. Claro. Por eso fue que ellos, con seres tan perfectos, ¿verdad? Como usted dice, si no se hubieran acercado, no hubieran abierto esa avenida, esa desobediencia en ir a colocarse a ese lugar o en abrir esa avenida del alma, no hubieran sido seducidos, porque eso fue lo que les sucedió. Entonces Así nosotros es. también hoy en día tenemos que cuidar, no mirar esos programas, no escuchar esas músicas o esas invitaciones, esas cosas. Si nos colocamos allí, si ellos perfectos cayeron, se imaginan nosotros. Así, Bueno, o sea, claro, o sea, la idea aquí es que no ponerte en territorio satánico, ¿no? O sea, cuidemos las avenidas del alma, eso es cierto. Y voy a poner el ejemplo, ¿no? De la persona que tiene una debilidad con el alcohol, por ejemplo. Entonces tú agarras la botella, la contemplas, la acaricias, pero hasta ahí no has pecado. Pero ya lo estás concibiendo en la mente, ¿sí o no? Lo estás concibiendo en la mente. ¿Cuándo pecas? Cuando tomas el alcohol, la cerveza. Si no lo tomas, no pecas, pero ya con la cerveza en la mano, contemplándola, sabiendo que no debes estar ahí, entonces ahí es la cosa. A ver, si estás en una situación así, a ver, sale de ahí. Es bien difícil, porque estás en territorio satánico. Es un dominio propio que hay que tener para no estar en eso. Entonces, primero el tema es de que se concibe la concupiscencia, ese deseo malo, ese mal deseo, se concibe y luego cuando lo ejecutas ya da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, cuando se ejecuta, da a luz la muerte. Santiago es claro. Y Adán y Eva pasaron por eso. Concibieron la idea de, ¿cuál fue la idea que ellos concibieron? ¿Cuál fue la concupiscencia que ellos concibieron? ¿Por qué Dios nos ha prohibido este fruto? ¿Por qué no podemos comerlo? O sea, se hacían esas preguntas. Ya, eso era su concupiscencia, eso era su deseo malo de querer comer ese fruto. Y luego después, pero ya estaban en la influencia. ¿Estamos, hermanos? ¿Se entendió? Amén, sí, Amén. hermanito. Dale. Entonces, sigamos. Dice, Eva en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, dice. Pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Como un ser perfecto. O sea, acá Eva se desobedece a Dios porque se separa de su esposo. Luego se percata que se separó, tuvo la sensación que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura. O sea, desobedece a Dios cuando se siente segura, porque ella lo que debió haber hecho es regresar con su marido, pero se fue alejando. Creía tener sabiduría y fortaleza, dice, ¿no? Quería tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Contempló el fruto. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable, pero estaba sorprendida porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. ¿Se dan cuenta? O sea, Eva se separa de su esposo, contempla el árbol y ella dice, no, yo puedo, ¿no? Ya, como un ser perfecto, les digo, ¿no? ¿Cómo un ser perfecto va a hacer eso? O sea, es que ya no era perfecto. Es que ya su pensamiento ya estaba influenciado por Satanás. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanitos? Yo creo que todas estas citas que estamos viendo acá, son demasiadas,
o sea, son muy reveladoras para lo que estamos explicando, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Dice, sigamos. Dice. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo, dice, ¿no? Mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola, ¿no? Es por eso que Dios le dice, no te apartes de tu esposo. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un pensamiento del peligro, pero desechó sus temores diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, es decir, menospreciando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, ¿no? O sea, desobedeció a Dios y bueno, y se fue poco a poco ya metiéndose más a terreno del diablo, ¿no? Y mira qué es lo que dice Ellen White. Pero antes, mis hermanos, disculpen, acá hay algo que me está como que fastidiando. Voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ahora sí. Hay unas líneas ahí que, bueno, ya está. Listo. Dice, cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. ¿Estamos? ¿Estamos? Sigamos. ¿Qué dice Juan 14:30? Dice, Juan 14:30 dice lo siguiente. El que está hablando aquí es Cristo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él, o sea, Satanás, nada tiene en mí, dijo Cristo. Cristo dijo, Satanás no tiene nada en mí. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque Satanás no logró hipnotizar a Cristo, no logró tentarlo, no logró hacerlo caer en tentación, no logró. Por lo tanto, como no logró hacer eso, la semilla de Satanás, su simiente, no se inoculó en Cristo. Por eso que Cristo dice, él no tiene nada en mí, o sea, la semilla de Satanás no estaba en Cristo. Si Cristo hubiera caído en el desierto, así como Adán lo hizo y Eva lo hicieron en el Edén, y Adán y Eva ya tuvieron, cuando Adán y Eva caen en la tentación, cuando Adán y Eva comienzan a prestar atención a lo que dice el enemigo y comienzan a desobedecer a Dios, ya Satanás ya tenía implantado su semilla dentro de Adán y Eva. Por eso es que Adán y Eva comienzan a pensar cosas que no deberían haber pensado. Sin embargo, Cristo no tenía esa simiente satánica, no tenía esa semilla. Por eso es que él dice, Satanás no tiene nada en mí, porque no cayó en su juego, no cayó en tentación. ¿Me dejo entender? Si Cristo hubiera caído en tentación, ya tendría la semilla de Satanás en él y hubiera pecado. Pero no, Cristo fue obediente a la voluntad de su Padre. En cambio, Adán y Eva no fueron obedientes. Entonces, cuando no son obedientes, Satanás viene, te tienta, te hipnotiza y ya esa semilla te lo implantó. Y esa semilla lo concibes por un tiempo, ¿no? Como leímos en Santiago, y ahí da su fruto y ese es el pecado, da salud. En cambio, Cristo no. Cristo no tenía la simiente de Satanás dentro de él, porque no había caído en pecado. Porque no había caído en pecado, pero no había cedido a las tentaciones de Satanás, mejor dicho, ¿no? Si hubiera cedido a esas tentaciones,
De hecho, que sí, la semilla hubiera estado en él, pero no sucedió, no cayó en ese juego. Por eso es que él dice, el nada tiene en mí. Y con esto se entiende la cita. No tenía esa semilla, esa simiente satánica, Jesús, porque no cayó en la tentación. En cambio, Adán y Eva sí lo tenían porque sí cayeron. Y esa semilla es lo que les hacía pensar, ¿por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué Dios no quiere que toque el fruto? ¿Por qué Dios no quiere que me separe de mi marido? Cosas así, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entendió, hermanos? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Sí. Dice, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Bueno, el eco de sus pensamientos porque ella había hablado en voz alta, ¿no? Pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. ¿Se dan cuenta? Poco a poco Eva se iba acercando más, ¿no? Manifestó Satanás que Dios le había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. O sea, Satanás le dice a Eva, no, Dios no quiere que comas de este fruto porque Él no quiere que seas más inteligente, porque no quieres que tengas más poder. Eso es lo que Satanás le dice. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador, que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. De nuevo, ¿no? Espérense un momentito, hermanos, ¿ya? No sé qué está pasando. Bueno, sigamos. Dice, ¿cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. ¿Se dan cuenta? La mujer creía que era capaz de discernir el bien y el mal. La lisonjera esperanza de alcanzar un nivel más elevado de conocimiento la había inducido a pensar que la serpiente era su amiga especial, que tenía gran interés en su bienestar. Ya Eva ya estaba con esa semilla, con esa simiente satánica dentro de ella, ¿no? Ella no podría decir, Eva no podría decir, ni Adán tampoco no podrían decir, Satanás no tiene nada en mí, ¿no? Ya, a este momento ya tenían dentro de ellos esa simiente. Si hubiera buscado a su esposo y ambos hubieran transmitido a su hacedor las palabras de la serpiente, habrían sido librados al instante de esa artera tentación. El Señor no quería que averiguaran nada acerca del fruto del árbol del conocimiento, porque en ese caso se verían expuestos a la astucia de Satanás. Sabía que estarían perfectamente seguros si no tocaban ese fruto, pero no hicieron caso, pues no hicieron caso. Dice que Dios les hubiera librado si hubieran pedido ayuda, pero ¿cómo van a pedir ayuda si estaban ya hipnotizados bajo esa influencia, no? Imposible. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, dice, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios la había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Descendió, o Eva dice, ¿no? Descendió a un nivel más bajo. Porque ella decía, bueno, la serpiente me ha dicho que coma del fruto porque voy a ser más inteligente, voy a subir. Pero en vez de eso, cayó, ¿no? Más todavía. ¿Se dan cuenta? Cómo poco a poco se fue concibiendo ese pensamiento hasta cometer el acto de comer el fruto. ¿Se dan cuenta? Dice, Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única provisión que les había sido puesta como una prueba de fidelidad y amor, que era el comer el fruto. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. ¿Se dan cuenta? No es solo que Eva se separa, también Adán consintió en que eso sucediese, porque cuando Adán estaba trabajando, dice, no, oye, pero Eva no está en mi lado. Adán no fue a buscar a Eva, se quedó ahí, no fue a buscar a Eva. Entonces, él también estaba por eso hipnotizado, porque él también dijo, no voy a buscarla porque no creo que pase peligro, ¿no? Pero mira lo que sucedió. En ese instante, mira lo que sucedió. ¿Y por qué pensaron así?
porque obviamente ya estaban hipnotizados, ¿no? Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Adán se dio cuenta que Eva no estaba a su lado, pero no se fue a buscarla. ¿Se dan cuenta? Los dos estaban hipnotizados. Una se separó y el otro no fue a buscarla cuando se separó, ¿no? O sea, los dos estaban mal. Pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría ser eso? Dice, ¿no? Dice, esta es la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna, dice, ¿no? Por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Engreídos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Interesante. Dice, ya vamos a terminar, dice, Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. Claro, cuando Adán y Eva son tentados en el Edén, pues el mundo era perfecto, en el sentido de que todavía no había entrado el pecado, ¿no? En ese sentido. No había enfermedades y esas cosas. Pero cuando Cristo viene, ya pues, había pasado un montón de tiempo, casi 4,000 años de pecado, ¿no? El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4,000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Aquí está otra cita donde se apunta a los 4,000 años, ¿a dónde? Al desierto de la tentación. ¿Y qué dice Ellen White? Se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. De su estado original de pureza y rectitud. Claro, originalmente ellos eran puros y perfectos y rectos, pero cuando son tentados a los 30 años y ellos ceden a esa influencia satánica, ya ese estado de pureza ya se fue degradando. Y claro, de los 30 años de Adán, cuando cede a esa influencia, a los 30 años de Cristo, cuando es tentado en el desierto, pasan 4,000 años. Entonces, había 4,000 años de degradación de pureza y rectitud. No sé si me captan esto, hermanos. Esto es importante captarlo. Entonces, a esto se refiere Ellen White. Durante siglos, el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Y miren, voy a poner una cita de una persona que me ha comentado en el canal de YouTube que wow, es un gran aporte lo que me ha mandado, para que vean que la luz no está en uno solo, sino está en todos, ¿no? En todos los que estudian. Miren lo que mandó esta persona, y está bien acertada. Eclesiastés 7:29. He aquí, dice, ¿no? Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, dice el sabio Salomón, que Dios hizo al hombre recto, ahí está, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Se dan cuenta? Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero ellos, o sea, Adán y Eva, al caer en influencia satánica, buscaron muchas perversiones, solitos. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. O sea, Eva se apartó de su marido, Adán permitió que sucediera eso, luego Eva y Adán comenzaron a investigar el árbol, Eva contemplaba el árbol, y esa concupiscencia, ¿no? Ese pensamiento se fue desarrollando en su mente hasta que cometieron el pecado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no hizo al hombre perverso, sino el mismo hombre cedió a la tentación satánica. ¿Estamos? Wilmer o Gaby, los escuchamos. Hermano, es también como la que dice las cosas reveladas son para nosotros y las secretas de Dios, que tampoco no, a veces podríamos divagar en cosas que no nos han sido reveladas y también podríamos caer por ahí, digo yo, ¿no?
Claro, y en ese caso, Adán y Eva pues quisieron investigar más, o sea, pero acá tenemos una orden explícita, ¿no? Que Dios les dice, no hagan esto, no investiguen esto, pero ellos, como mencionas, ¿no? Ellos quisieron investigar más allá de lo que Dios les dijo que no lo hagan, ¿no? Y al fin, pues, que cayeron en pecado, ¿no? Entonces, dice, ¿no? 4.000 años que se había apartado del Edén. Y muchos dicen, ¿no? ¿Ves? 4.000 años que se había apartado del Edén. Es decir, ellos, o sea, apartado del Edén en el sentido de salir del Edén cuando son expulsados. No, no, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Sino del Edén en el sentido de que cuando ellos ya comienzan a caer en tentaciones y cuando comienzan a ceder, su estado original de pureza y rectitud ya no era la misma. ¿Mm? Ya no era la misma, o sea, ya no era perfecto eso. Me dejo entender. Ellos comenzaron a ceder. Como dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Adán y Eva se pusieron en esa influencia por decisión de ellos mismos. Claro, Satanás los insinuó, los tentó, los hipnotizó, pero ¿por qué cayeron en tentación? ¿Por qué fueron hipnotizados? Porque desobedecieron a Dios. ¿En qué cosas desobedecieron? Bueno, se apartaron Eva de su marido. Eva comenzó a investigar el árbol, Eva comenzó a contemplar el árbol. Dios le dijo que no lo haga, pero ella lo hizo. Claro, al hacer eso, no pecó todavía, pero ya su estado original de pureza y rectitud fue cayendo, porque ya no era pura. ¿Por qué? Porque ya comenzaba a pensar cosas que no eran de un ser que estaba al 100% bajo la voluntad de Dios, un ser perfecto. Esa pureza ya lo fue perdiendo. Cuando dijo, ¿por qué Dios me ha prohibido hacer esto? ¿Por qué Dios me ha prohibido hacer lo otro? ¿Por qué no como? O sea, ya comienza a cuestionarle a Dios. Eso ya no es algo de quien está puro 100% y recto también. ¿Me captan, hermanos? ¿Se puede vislumbrar esto? ¿Pueden vislumbrar esto? ¿Se está entendiendo el tema? Sí, hermano. Bien. Sí, claro, claro. Dale. Preferiría que me respondan, porque si no me dicen nada, yo pienso que no están entendiendo, ¿no? Entonces, igual, yo necesito que sí entiendan, ¿no? Para poder continuar. ¿Qué más? Dice, cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado. Y eso es cierto, pero ya, miren, sin mancha de pecado, ¿no? Estaba en toda la fortaleza de su perfección delante de Dios. Dice, todos los órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armoniosamente equilibrados. Estamos. Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, o sea, ¿atacado en qué sentido? Claro, a los 30 años, Adán era perfecto, era puro, era todo. Pero cuando comienza a ceder la tentación, después de eso ya eso se comienza a bajar, ¿no? Pero cuando fue atacado a los 30 años, era perfecto, era puro. A partir de ahí comienza a bajar. Estamos. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Claro, o sea, Adán estaba en un mundo perfecto, ¿no? Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Ahí está, ¿ves? El paralelo que hay. Durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. De los 30 años a los 30 años, 30 años de Adán a los 30 años de Cristo. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Se dan cuenta, hermanos? De los 30 años, Adán perfecto, puro, recto, igual que Eva. Pero de ahí, cuando ya comienzan a meterse en terreno satánico, todo eso se va disminuyendo. Es de 30 años de Adán a los 30 años de Cristo. Ese es el periodo de tiempo que debemos tener en cuenta. Estamos porque un ser perfecto, perfecto, mentalmente y todo, puede llegar a pensar mal de Dios. En el cielo, los ángeles buenos que son perfectos, ¿pueden llegar a pensar mal de Dios, un ser perfecto? No. Pregunto, no. Cuando tú comienzas a cuestionarle a Dios, cuando tú comienzas a decirle a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué me ha restringido? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro?
¿Por qué? Porque esa perfección ya lo estás perdiendo. Un ser perfecto no puede cuestionarse eso. En el cielo no puedes. O cuando seamos salvos, si Dios quiere y vayamos al cielo, ¿te vas a cuestionar? ¿Le vas a cuestionar a Dios muchas cosas? En el sentido, claro, le puedes preguntar algunas cosas que no sabes, ¿no? Pero cuestionarle, me refiero a criticarle, a generar dudas sobre él, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su sabiduría, sobre su justicia. Un ser perfecto puede poner en tela de juicio la justicia y el amor de Dios en la vida. No es así. Y Adán y Eva, ¿por qué hacen esos pensamientos? Porque ya su perfección se fue perdiendo, hermanos. Carmen, te escuchamos. Hermanito, este es el misterio de la que habla la palabra y que habla la escritora, el misterio de la iniquidad, porque Satanás era perfecto también y se puso, y hubo esos cuestionamientos sobre el carácter de Dios. Claro, ¿no? Y bueno, es un misterio. No sabemos cómo se originó eso, pero se originó, ¿no? Y eso no tiene explicación, ¿no? Porque querer explicar cómo se originó el pecado es querer dar una justificación de por qué el pecado existe, y eso no es. El pecado es injustificado y bueno, no se sabe cómo se originó eso dentro de Satanás, pero se originó, esa semilla, ¿no? ¿Se entendió, mis hermanos? O sea, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Pueden, o sea, pregunten con confianza. Estamos para eso, para aprender, porque de aquí ya vamos a pasar a otros temas y esto es necesario que tengan bien entendido, ¿no? ¿Se entendió, hermanos? Sí, Sí, para mí. claro, claro. Es ahí, hermanito, que uno de los hermanos hizo una opinión, ¿verdad? Sobre no, ¿cómo fue el que dijo él? De que no entrar en esa tentación de querer saber cosas que Dios no nos ha revelado. Ese es un buen ejemplo, porque lo Claro. demás, hay gente que, bueno, no sé aquí si se da ese caso, pero hay gente que toma esto de 2031 como un ejemplo de las cosas que uno se mete en territorio de lo que Dios no ha revelado, cuando esto sí está permitido saberlo. Pero ya Claro, el misterio de la iniquidad, eso sí no está no revelado. está revelado. Y bueno, y el tema que mencionas, eso ya lo explicamos, ¿no? Deuteronomio 29:29. ¿Se acuerdan que hicimos un tema con respecto a textos bíblicos cruciales donde supuestamente nos dicen que no podemos conocer el año de la venida de Cristo, pero en realidad nos dice todo lo contrario, ¿no? Deuteronomio 29:29 es un ejemplo, ¿no? Donde dice, las cosas secretas solo pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice. Y esas cosas reveladas son, obviamente, conocer el tiempo de la venida de Cristo, ¿no? Sí, hermanito, y eso está muy claro en todo lo que hemos estudiado y en todo el capítulo de Génesis 1, como lo dice también nuestro hermano Víctor. Ahí Claro, está todo. Yo anuncio el fin desde el principio. desde el principio, ahí está. Entonces, se entendió, hermanos, se entendió, para ya pasar a la siguiente filmina. Entonces, hay que entender bien este tema, ¿no? Vamos entonces a la siguiente diapositiva, ya vamos a ir terminando, ¿no? Dice, Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había de venir. Así como Adán es el primero, Cristo vendría a ser el segundo Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo, ¿no? ¿Y quién es la figura del que había de venir? Bueno, Adán era la figura del que había de venir, Cristo, ¿no? Dice 1 Corintios 15:40, bueno, no es 15:45, es otro versículo. Dice, porque así, 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, con estos tres versículos, Romanos 5:14, 1 Corintios 15:45 y 1 Corintios 15:22, nos está diciendo que hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Y Dios es matemático perfecto, Él hace todas las cosas perfectas.
matemático perfecto y los tiempos tienen que calzar. Me dejo entender, entonces, hay un primer Adán y hay un segundo Adán. El primer Adán falló a los 33 años y medio, cayó en pecado. Cristo no, Cristo murió en la cruz para salvarnos. ¿Quién debía morir a los 33 años y medio? Adán. ¿Y quién murió en su reemplazo? Cristo a los 33 años y medio. Por eso Cristo muere a los 33 años y medio. ¿Por qué no muere a los 40? ¿Por qué no a los 50? ¿Por qué a los 33 años y medio? Porque Adán debía morir a los 33 años y medio cuando comió del fruto. Solo que no murió él. En su reemplazo, ¿quién murió? Cristo. Entonces, Cristo fue tentado a los 30 años en la tentación, que fue la tentación más fuerte y ahí para adelante, 3 años y medio. Y Adán también fue tentado a los 30 años, solo que él no pasó la prueba, y Cristo sí. Tienen que haber esos paralelos. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Si me preguntan, voy a decir, y acá voy a dar la respuesta, si me preguntan, ¿tienes una cita donde se nos dice que Adán comenzó a caer en tentación o comenzó a prestar oídos al diablo a los 30 años? Hay una cita en la que Levi dice que Adán cedió su influencia o cayó bajo la influencia del diablo a los 30 años. ¿Hay una cita? No la hay. No la hay. Lo que sí hemos leído es de que antes de que Adán y Eva pequen, hubo un tiempo de tentación y ellos cayeron en esa tentación. Cedieron a esa tentación. Fueron hipnotizados. Hay una cita donde se nos dice que Adán y Eva fueron hipnotizados a los 30 años. Hay una cita que nos diga que Adán cedió a la tentación, a la influencia satánica a los 30 años. No la hay. Entonces, ¿por qué dices que fue a los 30 años, que se dio a los 30 años? ¿Por qué dices que los 4,000 años van al desierto de la tentación? ¿Por qué? Porque se infiere, hermanos. Hay cosas que se infieren y en la línea de tiempo todo calza perfectamente. No hay ningún punto en el tiempo que está desviado. Todo calza. ¿Y cómo yo sé que Adán fue tentado a los 30 años? Porque la cita ¿por qué hay la cita del lenguaje? Donde dice, pues, que hay 4,000 años a la tentación de Cristo, ¿no? En el desierto. Esas citas que hemos leído. De ahí se infiere. Entonces, tú dices, Adán fue a los 30 años tentado. ¿Dónde está la prueba? Bueno, tenemos que leer lo que hemos leído y al leer lo que hemos leído llegamos a la conclusión de que hubo un tiempo antes de que caigan en pecado los 33 años y medio, hubo un tiempo en que Adán y Eva se dieron al diablo. ¿Y cuánto fue ese tiempo? Se infiere que fueron 3 años y medio, a los 30 años, porque 3 años y medio después, a los 33 años y medio, pecaron. Se infiere. No hay una cita que diga Adán a los 30 años fue pecado. No. Perdón, Adán a los 30 años se dio a la tentación. No hay una cita. Se infiere. ¿De dónde? De estas 3 citas, que hay un primer Adán y hay un segundo Adán, y todo tiene que haber un paralelo entre los dos. ¿Y de qué más? De los 4,000 años que apuntan al desierto. Si hay 4,000 años que apuntan a la tentación de Cristo en el desierto, no son los 4,000 años de pecado. Son 4,000 años de ¿qué? Donde el ser humano comienza a ser tentado. Donde Adán pierde esa perfección. ¿En qué sentido? Mentalmente. Y Eva también. Cayeron en la hipnosis. 4,000 años. Entonces, si yo voy al desierto de la tentación de Cristo, 4,000 años, lo retrocedo 4,000 años atrás, me voy llego a los 30 años de Adán, porque de los 30 años de Cristo a los 30 años de Adán hay 4,000 años. ¿4,000 años de qué? ¿De qué? Lo vamos a ver ahorita. De tentaciones, de que el ser humano perdió esa pureza original, original de rectitud, como dijo Ellen White. De eso. Ya van captando, hermanos. Se entendió, ya esto es a manera de conclusión, ¿no? Para que a veces de repente alguien no lo ha entendido bien, ya esto es a manera de conclusión, casi, porque lo vamos a ver ahorita en un cuadro cronológico de tiempo. ¿Se está entendiendo esto? ¿Sí? Sí. Sí, gracias, sí. Sí, bueno. Preferiría que me respondan lo que están también, ¿no? Los demás, ¿no? Pero bueno, voy a suponer que sí. Entonces, aquí está, mis hermanos. Gráfico de los 33 años y medio. Tenemos la primera, ¿no? De la creación hasta donde Adán y Eva comienzan a ser tentados, pasan 30 años. Luego, 3 años y medio de tentaciones, ellos ceden, y luego 3 años y medio después, Adán y Eva pecan. Es decir, desde la creación hasta la entrada del pecado, 33 años y medio. 30 años de perfección, de obediencia, pero 3 años y medio de desobediencia. Y llegan al pecado, 33 años y medio, desde la creación hasta Adán.
y Eva. ¿Estamos? ¿Se entendió este primer gráfico? Hermanos, ¿se entendió este? hermano. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, claro, sí. señor. ya. Luego tenemos el segundo gráfico. Nacimiento de Cristo hasta el bautismo. Después del bautismo, Cristo es tentado, ¿no? En el año 27 pasan 30 años. 3 años y medio de tentaciones, de Satanás de lo peor, ¿no? Con todo se fue contra Cristo hasta su muerte. Claro, miren, nacimiento de Cristo, creación. Hay un paralelo, ¿no? Adán y Eva comienzan a ser tentados. Cristo también es tentado. ¿A qué edad? A los 30 años, igual que Adán y Eva. Solo que Cristo pasa la prueba, Adán y Eva no pasan la prueba. Desde aquí, desde los 30, cuando Cristo tiene 30 años, Cristo siempre fue para arriba. Y Adán y Eva comenzaron a decaer mentalmente. Hasta que consuman el pecado, que es comer del fruto. En cambio, Cristo muere. Por eso es que nosotros podemos ser salvos. Desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, 33 años y medio. 30 años, ¿no? 30 años de perfección, ¿no? Por así decirlo, Adán y Eva, y 3 años y medio de tentación, y ellos caen en la tentación, en cambio Cristo no cae en tentación. Por eso es que Cristo dijo, él nada tiene sobre mí, Satanás no tiene nada de mí. En cambio, Adán y Eva no podían decir eso, bueno, porque ellos sí tenían esa semilla porque se dieron a la tentación. Se dan cuenta de estos dos gráficos paralelos que hay y todo calza perfectamente. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pregunto, ¿calza perfectamente? Sí. ¿Hay alguna duda con respecto a estos dos gráficos? Esto ya ustedes lo deben manejar rápido, porque ya hicimos una clase sobre esto. Entonces, ya no voy a volver a explicar de nuevo, ¿no? Pero, ¿captaron este paralelo que hay entre estas dos líneas de tiempo, hermanos? Sí, Ya. claro. Sí. Dale. Ahora sí, quiero que capten lo que va a venir ahorita, ¿ya? Porque es más todavía, más como a manera de conclusión. Esto ya es más elaborado. 3 líneas de tiempo en los 4000 años. 3 líneas de tiempo en los 4000 años. Uno que va de la creación al nacimiento, otro que va de la tentación, de 30 años de Adán a 30 años de Cristo, y otro que va desde el pecado de Adán, 33 años y medio, hasta la muerte de Cristo en el año 31 a los 33 años y medio. 3 líneas de tiempo en los 4000 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos creación 4004 antes de Cristo en otoño, al nacimiento de Cristo 4 antes de Cristo en otoño. ¿Cuántos años hay? 4000. 4000. 4000 años de creación. Luego tenemos en el año 3974 antes de Cristo, Adán y Eva son tentados en el Edén cuando tienen 30 años. Entonces, de esta 3974 antes de Cristo al año 27 después de Cristo, cuando Cristo se bautiza y luego es tentado, ¿cuántos años pasan? 4000 años en el que la raza humana había perdido su estado original de pureza y rectitud. Estoy citando lo que dice Ellen White. A los 30 años, Adán y Eva comienzan a perder ese estado original de pureza y rectitud, porque ceden a la tentación. 4000 años tenemos de creación, 4000 años en los que la raza humana comienza a perder su estado original de pureza y rectitud. Por eso es que estos 4000 años es lo que Ellen White menciona en su cita hasta el año 27, ¿no? Luego tenemos el pecado, ¿no? Adán y Eva pecan en el año 3970 a.C. en primavera, y Cristo muere en el año 31 después de Cristo, ¿no? En primavera. Y de 3970 antes de Cristo al 31 después de Cristo, existen 4000 años de pecado. Y aquí tenemos, mis hermanos, las 3 líneas de tiempo de los 4000 años. Los 4000 años de creación, y aquí está. Los 4000 años en que la raza humana estaba perdiendo su estado de original de pureza y rectitud, y los 4000 años de pecado. 3 líneas de tiempo de los 4000 años. Entonces, conclusión, 3 líneas de tiempo de los 4000 años. 4000 años de creación, que va de la creación hasta el nacimiento de Cristo. Luego tenemos de la tentación de Adán hasta la tentación de Cristo, 4000 años. ¿De qué? De que la raza humana estaba perdiendo su estado original de pureza y rectitud, porque Adán y Eva cedieron a esas tentaciones y luego cayeron en pecado. Y los 4000 años de pecado que van cuando Adán y Eva comen del fruto hasta la muerte de Cristo. Aquí están. Entonces, ¿cuáles son esas citas donde Ellen White te dice pues que 4000 años en el desierto de la tentación? Bueno, se refiere a esto, ¿no? En que la raza humana había perdido su estado original de pureza y rectitud. Ellen White en ningún momento menciona que fueron 4000 años de pecado, no, fue 4000 años de tentación
en el que la raza humana había perdido su estado original de pureza y rectitud. A los 30 años, Adán y Eva comienzan a perder ese estado original de pureza y rectitud. ¿Por qué? Porque comienzan a desobedecer a Dios y comienzan a caer en influencia satánica. Y luego tenemos los 4.000 años de pecado, ¿no? Que va del 3.970 antes de Cristo al 31 después de Cristo, ¿no? De primavera a primavera. Y ahí está, mis hermanos, las 3 líneas de tiempo de los 4.000 años. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, este cuadro yo me imagino que a ustedes lo deben saber, ¿no? Con la variante de este año, 3.974, ¿no? Que es cuando Adán y Eva son tentados, pero el resto ya son cosas que lo hemos ido viendo durante las clases anteriores, así que eso ya ustedes lo deben saber. Lo que quería que entiendan es que hay estas 3 líneas de 4.000 años. ¿Se entendió, hermanos? Sí, perfecto. Dale. Voy a hacer una aclaración. Hay un señor que se llama Walter B. Ya, una pregunta. Entonces, supuestamente no. Voy a preguntar, ¿cuántos, según la profecía que hemos leído, según lo que dice Ellen White, cuántos, y más adelante vamos a ver lo que dice la Biblia también, pero por ahora lo que dice Ellen White, porque todavía no hemos visto lo que dice la Biblia, pero ¿cuántos años de pecado va a vivir el mundo? Según lo que dice Ellen White, esos escritos. ¿Cuántos años de pecado? ¿Sería? 6.000 años. 6.000 Sí. años. 6.000 años. Ya está. Entonces, date cuenta, en el año 27 se cumplieron 4.000 años, no de pecado, sino en que la raza humana había perdido su estado original de pureza y rectitud. Eso es cierto, pero no de pecado. Sin embargo, hay un señor que se llama Walter Bate, que dice que por esta cita que hemos mencionado, los 4.000 años, que apuntan a la tentación de Cristo, Walter Bate dice que en el año 27, interpretando mal obviamente, se cumplieron 4.000 años de pecado. Entonces, como el mundo solo va a tener 6.000 años de pecado, entonces lo que hace es sumarle 2.000 años a este 27. ¿Qué año cae? 2027. Por lo tanto, Walter Bate dice que Cristo vendrá en el año 2027, o que en ese año se cumplen los 6.000 años de pecado. ¿Será eso cierto? No, No, No es hermanito. cierto, no es cierto. Ya ese por qué o sea, porque es que a mí me discuten eso, que no Claro, pega, cuadra, que año toman, que los años son, que todos los meses no son iguales y empiezan con sus argumentos. Ya entendí por qué ellos están ahí en ese claro. tema. Además, lo de lo que tú me mencionas, que por qué los meses no son iguales, todo eso ya lo hemos explicado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el calendario hebreo, ¿no? Si no me equivoco, capítulo 14, 15, creo, del seminario, lo explicamos ahí. Y bueno, contamos, no contamos los días del año, sino las estaciones que van de primavera a primavera, de la estación de primavera a la primavera del otro año ya es un año, pues, ¿no? Así el año tenga 400 días, 365, no importa los días, lo que contamos nosotros son los años, no los días. Bueno, ese Sí, tema ya lo explicamos, ¿no? Pero sí, claro. lo que yo quería que entiendan es de que este señor está diciendo pues de que los 6.000 años se cumplen en el 2027 por esa cita mal interpretada de los 4.000 años. Y hay varios que lo siguen, ¿ah? O sea, imagínense, ¿no? Hay gente que dice que no pongamos fecha. Después, hay gente que sí acepta, pero acepta el mensaje equivocado del 2027. Así es el diablo, hermanos. Este señor al principio se burlaba, decía, no, no hay que poner fechas, pero después pone fecha él, y una fecha equivocada. Así es el enemigo. Lo que pasa es que el 2031 es un mensaje cierto, y como es un mensaje cierto, el diablo trata de opacarlo. Manda a un supuesto erudito a poner una fecha por aquí, luego manda a otro supuesto erudito a poner otra fecha por acá, de tal manera que va a haber varias fechas, y como que tratando de opacar a la única fecha que es verdadera, que es el año 2031. Entonces, Cristo viene en 2031, hermanos, no nos dejemos engañar. Las evidencias que hemos mostrado para los que han seguido el seminario hasta acá son las evidencias para el que quiera creer y el que quiera entender, porque hay gente que no quiere entender. Hay gente que por más explicaciones que les das no quieren entender, bueno, eso ya es su problema, pero para los que quieren entender,
la evidencia está clara, y lo hemos venido viendo todo desde la clase 1 hasta ahorita. Las evidencias son aplastantes. Y eso que falta ver todavía más evidencias, que te va a dar todavía más un conocimiento más amplio de este tema. Y la última clase que vamos a hacer se va a tratar acerca de que Satanás sabe que viene en 2031 Cristo. ¿Y cómo lo sabe? Los mensajes que manda por las canciones, por las películas. Si supieran, yo he recolectado, para ya ir terminando, una serie de canciones y de películas, no vamos a ver películas, ¿no? Pero sí una parte de la película, una parte de la canción, donde dicen que el año 2031 se acaba todo. ¿De dónde sacan ellos esa información? De Satanás. Satanás manda sus mensajes por esos medios. Así que, bueno, mira, ellos ya lo saben. Después tenemos a los católicos, a los eruditos católicos, a esos santos católicos de la antigüedad. Hay una profecía de los católicos, la profecía de San Malaquías, que habla desde 2031. Los católicos, pero en los católicos no está la verdad. Claro, pero Satanás se lo reveló. Luego hasta Nostradamus también habla del 2031. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Satanás sabe muy bien que Cristo viene en 2031 y Satanás tiene sus agentes satánicos, a la gente a que él utiliza, que también sabe sobre eso. Y los adventistas que tenemos la luz, la literatura, ¿no? La luz de los pioneros, la literatura, los escritos de Ellen White, estamos diciendo que no hay fecha, cuando ya ellos saben que, mira cómo se nos han adelantado, que ellos ya saben cuándo viene. Y nosotros, bueno, los adventistas que no quieren entender esto, todavía quieren pertenecer a esa ignorancia de no querer saber cuándo Cristo viene. Las evidencias son aplastantes. Cuando tú ves a Nostradamus, a los santos católicos, películas, canciones que te hablan de 2031, te quedas sorprendido. ¿Por qué 2031? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe cuándo Cristo viene y manda su mensaje. Esa es ya la otra parte, ¿no? La última parte, eso va a ser las últimas partes de las clases. Y bueno, y algo que también vamos a mostrar es qué piensan, miren, qué piensan los jesuitas acerca de la segunda venida de Cristo, del tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Qué piensan? Y cuando leamos lo que ellos piensan, se van a quedar sorprendidos. Yo estoy seguro que sí. Bueno, hermanos, eso ha sido la clase por hoy. Espero que haya sido una clase productiva para ustedes, tanto para mí también, porque a mí también me ayuda a reforzar esto. Espero que lo hayan entendido de corazón espero que lo hayan entendido. Y esta es la última clase ya, no la última clase de los seminarios, sino la última clase que hemos tratado el tema de los 4000 años que apuntan al desierto de la tentación. Con esto, mis hermanos, ya hemos cerrado el ciclo de los 6000 años, ¿no? Hemos hablado de los 6000 años, de los 4000 años y de los 2000 años. Todo esto basado en lo que dice Ellen White. Ahora vamos a probar qué es lo que nos dice la Biblia sobre esto. Y la Biblia también tiene que decirnos sobre esto. Y lo dice. Y eso lo vamos a ver a partir de la siguiente clase. Por eso es que espero que lo hayan entendido todos, mis hermanos. Y si tienen alguna duda, igual tienen mi número para preguntarme. Lo han entendido, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Sí, claro. hermanito, muchísimas Gracias. Bueno. No vamos a terminar esta conferencia sin antes mencionar que entren a ver las conferencias en la página web del Gran Engaño y en el canal de YouTube de Víctor San Vicens. Sobre todos estos temas que hemos tratado, ya Víctor lo tiene en su canal y está muy bien explicado, obviamente, ¿no? Así que la idea es de que vayamos al canal de Víctor y nos nutramos de lo que se hace ahí, escuelas sabáticas, cultos divinos, la verdad. No perdamos tiempo escuchando a otra gente, ¿no? Voy a decir nombres, ¿no? No perdamos tiempo escuchando a Walter Bay, a David Gates, a Esteban Bohr, a Bullón, ni qué decir. O sea, no perdamos el tiempo ahí. Hay que centrarnos en lo que presenta el ministerio porque hay una gran luz, mis hermanos, que debemos saber aprovecharla porque el tiempo está cerca. Aparte, el ministerio también ya está en Arabia Saudita, ¿no? Documentando todo el tema de el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Ellos han ido a ese lugar y estoy seguro que lo que ellos van a documentar y lo que van a grabar va a ser de bendición para todos. Es una prueba más de que la Biblia no se ha equivocado. El monte Sinaí, el descubrimiento de Ron Wyatt, la cumbre del monte está quemada, ¿no? Tal como dice la palabra de Dios, que cuando bajó Jehová
cuando cubrió esa nube, ¿no? Con Moisés ahí, cuando le dio los 10 mandamientos, pues esa parte se quemó, tal como dice la palabra, y tú ves pues ahí que realmente está quemada. Entonces, interesante. Vayan al canal de YouTube de Víctor San Vicencio, a la página web del Gran Engaño, y van a ver todo lo que estamos mencionando. Bueno, mis hermanos, gracias por su atención, por su comprensión, y nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Vamos a hacer una oración para terminar esta clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Padre, que lo aprendido en esta noche se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender este tema y a poder explicarlo de manera fácil y sencilla a las demás personas, por favor. También te pido por los hermanos que están viendo que van a ver este tema por el canal de YouTube, también que sea de bendición para ellos y para el que desee conocer la verdad sinceramente, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Perdona, Señor, nuestros pecados y también ayúdanos a hacer luz en donde estemos, en el lugar donde estemos, para otras personas también que quieran aprender de esta gran verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.